Este programa llega a ustedes gracias a el colectivo Conectando Chimbacalle, Guaira, Plataforma Cultural, TV.Cultura y la Secretaría de Cultura del Distrito Metropolitano de Quito. Este programa busca compartir, recopilar, conectar y transmitir la memoria histórica y vivida de los habitantes del barrio de Chimbacalle a través de un diálogo intergeneracional entre los y las vecinas del sector. Memorias en movimiento. Soy Marcelo Fabián Rosas Garcés y vivo frente a la estación de ferrocarriles Chimbacalle. Mi vida. Nací aquí en este barrio, no llegué, soy de Chimbacalle. Mi familia llega desde la época de 1930, más o menos, quizás un poquito más atrás. Mi padre nace en el año 1912, mi madre nace en el año 1918 y mi abuelo viene a Quito como maquinista en el tiempo de los ingleses. Luego pasa a ser jefe de estación de aquí del sector de Chimbacalle. Entonces, ascendencia, la una es quiteña por parte de mi padre y mi madre de la provincia de Tungurahua, Ambato. Bueno, yo conozco la historia, pero de esa yo creo que ya está muy hablado, muy dicho, ¿no? Más bien me gustaría comunicarles a ustedes, si yo nací aquí, empecé a tener directamente la relación con la estación de ferrocarril y mi educación en el sector, tanto familiar como la vida estudiantil. Yo me eduqué en el Fernández Salvador y es una escuelita que está muy cerca de nosotros, hacia el lado sur, la Villaflora, de los hermanitos cristianos. Desde luego, eso lo puedo dar desde el punto de vista técnico como profesional de la arquitectura. Hacia el lado este es la avenida Napo. Hacia el lado norte está la calle Alpaguasi. Hacia la parte oeste está la calle Maldonado y la parte de atrás que es la avenida, creo que es, tenemos conocimiento de esta avenida por donde va el circuito del río Machángara. Y hacia el sur están las colectivas, la escuelita Fátima y otros sectores que son aledaños a esto. Máximo tendrá unas 5 hectáreas, 10 hectáreas el barrio, relativamente pequeño, y eso fue ya descrito sino por el municipio, por la administración Eloy Alfaro. El barrio de Chimbacalle está siendo parte de la parroquia Eloy Alfaro y se le ha denominado como estación de Chimbacalle. Entonces es una parte de lo que es el distrito Eloy Alfaro. Chimbacalle yo sé que es pasando el puente de piedra, o sea, el salto que hace la gente que venía del norte y tenían que pasar obligadamente por el puente Eloy Alfaro, el puentecito el puente de piedra que le llaman, y decían saltando el lugar, saltando el espacio, y chimba es saltar a la calle, de adelante. Entonces algo tengo conocimiento de eso porque ya han escrito muchas personas, pero Chimbacalle para mí es auténtico en mi sentimiento y en mi afecto. Y quizás no necesito describirle lo que es el nombre de Chimbacalle, cómo viene y todo, sino simplemente digo Chimbacalle porque me sale de corazón. Y esa es una forma de conocerle, ¿no? Y mucha gente, cuando yo digo, ¿de dónde eres?, me preguntan. Yo digo, de Chimbacalle, con mucho orgullo y con mucho sentimiento. Sobre todo, a mí me gusta resaltar
a las personas, a las gentes, más que al mismo tren. Yo quiero que se tenga muy en cuenta a la gente que ha vivido aquí. Por ejemplo, nuestros padres promovieron una zona fabril. Las fábricas que tenemos aquí alrededor eran en ese entonces la fábrica Unco, la Internacional, muchas fábricas que estuvieron alrededor de la zona esta de la estación, como la fábrica Norero, la fábrica Sonvalle, la fábrica Unco, como habíamos manifestado, la fosforera ecuatoriana y muchas otras fábricas que vinieron a dar una imagen de lo que era esta estación de Chimbacalle, eminentemente fabril. Pero también hay la otra circunstancia que genera a la gente esta, es el poder promover un barrio donde las calles sean pavimentadas. Forjaron eso para que este barrio sea un barrio importante dentro de la ciudad de Quito. Alrededor de la estación de ferrocarril se crean varios lugares donde se produce mucho trabajo a través de un hotel, el gran hotel que había aquí frente a la estación de Chimbacalle, y varias pensiones, porque había mucha gente que venía de la costa y no tenían en dónde radicarse por la noche. Como el tren venía a mediodía, venía a la tarde, entonces muchas personas que tuvieron ese contacto de venir trayendo productos o venir a visitar Quito, se quedaban en las pensiones de alrededor y los hoteles, ¿no? Este hotel, Gran Hotel, tuvo la oportunidad de recibir a la primera reina del mundo, que es colombiana. Me acuerdo cuando era joven y le vi a esa muchacha muy bonita, guapa. Le vi también llegar a Camilo Ponce Gangotena en el tren, a Camilo Ponce Enríquez, a José María Velasco Ibarra. Ellos hacían en la estación de ferrocarril frente a los Molinos Royal, hacían la plataforma para hacer sus discursos. Y en esos discursos estaban todos estos representantes políticos de Quito y también del Ecuador, ¿no? Como les acabo de manifestar. Y cuando uno va creciendo, se ve apegado a estos ilustres personajes. Bueno, cuando yo empiezo a tener uso de razón, primero en lo que topa a mi manera de ser de niño, era lo que significaba un juego les llamaban este juego, bueno, ya me voy a acordar, poner una rodelita de tapa de una botella y hacer los zumbambicos. Ese es el nombre que le dábamos, y hacíamos el juego este, ¿no? Esas son las primeras vivencias que me dan a mí la oportunidad de ponerme en contacto con la estación de ferrocarril, con todo el mecanismo de trabajo que tenían los ferrocarrileros, conocer cómo llegaba el papel periódico a Quito en grandes rodelas, de la cual en la parte inferior intermedia habían unas rodelitas de madera donde hacíamos nuestros coches de madera. Y también eran circunstancias que no nos permitían coger, pero lo hacíamos en forma de niño, ¿no? Quitándoles eso, y nos hacían correr en la estación. Bueno, luego empiezo yo a ver cómo alrededor de este sitio, ver cómo se van generando fuentes de trabajo como la fábrica Norero, donde hacían los chocolates, la fábrica Sonvalle, y esto, los Molinos Royal, la Unco, y eran administrados por gente italiana, especialmente la cuestión de los molinos y la fábrica Sonvalle fue al principio dirigido por gente italiana, de la familia Pepe Angiolani, don Angiolani, italiano, muchas personas que nos
pusieron en contacto de esta estación. Desde luego la ciudad se pone en comunicación a través de el tranvía. Eso también es un efecto que la ciudad de Quito se comunica y traslada todas sus necesidades a este barrio. Bueno, yo cuando niño me acuerdo que teníamos muchos juegos, ¿no? Por ejemplo, el juego este del salto. Bueno, había más de los zumbambicos, había el, bueno, subirnos al árbol, por ejemplo. Y venía pensando en que eso fue y nos dio mucha vida, ¿no? El Cinque Terrosa era la persona, se ponía adelante y nosotros saltábamos, ¿no? El Cinque Terrosa, Cinque Terrosi. Hacíamos muchos otros juegos, los marros, los huevos de gato. Todo eso nos inspiró mucho, mucho en la juventud y nos manteníamos cerca de los espacios abiertos y libres que habían en nuestras casas, en nuestros frentes, en nuestras casas. Luego vino la Asociación Cristiana de Jóvenes Inca, donde venían muchos gringos, tuvimos la comunicación directa con ellos, inclusive yo tuve la oportunidad de viajar a los Estados Unidos, fruto de esta comunicación con que teníamos con los norteamericanos a través de los esfuerzos de Alianza para el Progreso. Teníamos la leche clean, muchas cosas, el trigo nos regalaban. No sé por qué lo hacían, pero yo vivía esa circunstancia. Entonces, eso nos dio vida en esa etapa donde uno va creciendo, ¿no? Tanto la, las instituciones que estaban generando esta fuerza de vitalidad y de vida y de vivencia aquí en este sector. A más de las fábricas, a más de las instituciones educativas que estaban acá, ¿no? Bueno, realmente no es que se van porque quieren hacerlo, sino porque dentro del plan urbano de toda ciudad y de todo sector, las fábricas deben estar fuera de la ciudad, porque hay efectos colaterales negativos que influyen para que ellos salgan, por sencilla razón de que un transporte pesado que viene con carga dentro de una zona urbana de habitaciones, de vivienda, no puede estar. Los mismos efectos que generan este tipo de fábricas, por ejemplo, el Molino Royal emite el polvo del trigo, ¿ya? Entonces, están obligados a hacerlo, a retirarse porque el municipio exige. Y se han ido muchas fábricas, por ejemplo, la fábrica Unco también tenía vehículos que venían de carga y era peligroso. Los cables rompían porque tenían alturas que sobrepasaban los 5 metros límites que permite el transporte, ¿no? Entonces, este tipo de cosas fueron cambiando. No así lo que podía haber sido el tren. El tren trae, lleva, viene productos específicos por sectores que no van a tener problemas. Y lamentablemente fue perdiéndose ese transporte tan vital para nuestro barrio, que dinamiza este sector tanto desde el punto de vista turístico como desde el punto de vista económico. Bueno, ahí sí yo voy a tener que topar un poquito el tema político y me disculpan, pero me disculpan, pero yo vi cuando en la época del presidente que logra dar un movimiento vital del transporte a nivel turístico en el año 2007 hasta el 2017, más o menos, este sector se dinamizó porque venía muchos turistas extranjeros, nacionales, que venían a tomar el tren los días sábados y domingos, y de vez en cuando un día intermedio de la semana.
Además, venía mucho producto. Entonces, esto va haciendo en este sector un cambio que hay que retomar, si es que hay la oportunidad de hacerlo, hay que retomar, no ponerle esto como un museo. El museo mata la dinamización social y económica de muchos sectores económicos, sociales, turísticos y, y más, ¿no? Para mí fue en la época mía de la juventud el Teatro México. El Teatro México era algo espectacular porque yo podía estar aquí en el Ecuador y estaba también en Arabia Saudita, por ejemplo, la película esa de que hacen un recorrido de Arabia, otro con Alain Delon, por ejemplo, en Francia, con las mujeres esas bonitas de Elizabeth Taylor, eh, había otra mujer, Sofía Loren, Brigitte Bardot. Puta, estaba con todos los efectos, efectos primero del cine y de tener esa comunicación visual de mujeres hermosas, ¿no? Que en el mundo fueron importantes. Ese es el Teatro México. Ahora no es la estación del tren, no es, hay muchos otros lugares que son, por ejemplo, con Quito, ¿no? Con Quito, el mismo museo interactivo, el Teatro México, si es que uno quiere darle importancia, y hay la comunicación del teatro, de la gente que administra el Teatro México con la comunidad sería lo más espectacular, ideal, porque así como fue el Teatro México para nosotros, una distracción permanente, diaria, sábados, domingos, lunes a viernes, debería ser así el Teatro México ahora, con la comunidad al menos del sector sur. Y no solamente esperar que haya un programa de categoría a nivel de Quito, sino debería hacerlo a nivel de barrio. Festividades, no hemos sabido hacerlo. Nos hace falta darnos un poco más de importancia, revestirnos de un legado para poder transmitir a la demás gente. Eso nos hace falta y podemos sacar provecho de muchas cosas. Primero, haciéndonos conocer como barrio, uno de los barrios más importantes, no solamente para que salga como renombre Chimbacay, hay canciones que ya lo hacen, pero nosotros actualmente nos hace falta vitalizarnos un poco y poder transmitir lo que realmente tiene nuestro barrio de cualidades hermosas. Por ejemplo, venir a hacer un recorrido a estos lugares especiales como el Museo Interactivo, el Teatro México, la misma plaza, la misma iglesia. Nos hace falta un poco más de comunicación para el resto de la ciudad de Quito. Y sobre todo que ahora Chimbacay está declarado como una de las primeras maravillas de la ciudad de Quito. Entonces, debemos darle realmente esa importancia que lo ha hecho el municipio, pero sin que a nosotros nos den ninguna ventaja, sino es parte de lo que es Chimbacay. Yo pienso que hemos, en esa parte, en ese aspecto, culturalmente hay un grupo de muchachos que lo vienen haciendo, que ha venido forjando esta importancia de la cultura de lo que es nuestro barrio, de lo que es realmente nuestro barrio. No hay otra institución, además de la Fundación también, que ha venido promoviendo y procurando ciertos proyectos que valdría la pena en algún momento eh, dar a conocer a la ciudad de Quito a través de las autoridades, especialmente las autoridades municipales y la del Estado. Tenemos muchos proyectos
que deberían ya ponerse en práctica y ejecutarse. En primer lugar, esto fue un grupo de personas que habitaban en este sector. Uno de ellos era la familia Ayerbe, otro la familia Rosas, otro la familia Beltrán, la familia Lastra. Muchas personas que veían que este sector debía estar representado por alguna institución, fundación, y así lo logró en el año 1907. Se declaró como una fundación debidamente legalizada. Entonces nace ¿con qué espíritu? De recuperar y de recobrar todos esos valores que poco a poco fueron yéndose en el olvido, ¿no? Hoy es importante que haya una institución, a más de los representantes barriales, una fundación que tome desde el punto de vista legal ciertas direcciones para poder ejecutar obras que no estén solamente dentro del nivel de barrio, sino también de la ciudad, siendo representantes por este sector, ¿no? Las características que definen primero es una persona amable, educada, que trata de expresar sus sentimientos por esos valores que va adquiriendo en su vivencia de este sector. O sea, no podemos decir que eso nace porque sí. O sea, nace de ese sentimiento y ese afecto y ese cariño que tenemos nosotros a nuestro sector, ligado a cosas importantes y representadas de la ciudad de Quito, como el mismo tren, el mismo ferrocarril, las mismas fábricas que generaron acá este sector. Aquí se formó la casa del comedor obrero, justamente por esa vinculación que habían fábricas y generadores de actitudes hacia las personas que estaban laborando en este sector, que es innato, propio de una persona, y si no, personas que ya se han ido por diferentes razones, y si se les encuentra en la vida cotidiana, yo he tenido amigos que me dicen qué lindo que pasé yo en Chimbacalle. Chimbacalle es una cosa bellísima. Si tienes la oportunidad de tener una reunión, llámanos, dinos. Muchas personas lo hacen así. No sé qué tenemos de bueno para poder nosotros atraer a la demás gente, ¿no? ¿Será que hay muchas vivencias? A más de eso, muchos elementos que son importantes en la ciudad de Quito, como el tranvía que terminaba acá, el tren que nace acá, las fábricas que estuvieron aquí. Yo estuve por ahí, sabe decir la gente, cuando yo trabajaba en la empresa de la UNCO. Yo estuve por ahí porque trabajé en la fábrica internacional. O sea, hay muchos recuerdos, muchos recuerdos. Yo sé que yo nací, crecí, viví y ya estoy quizás muriéndome por acá, pero ¿qué es lo que realmente a nosotros en la juventud nos hizo vivir? Crecer al lado del capulí, porque había muchos árboles de capulí, las magnolias, árboles de magnolias, habían eh, el eucalipto. El eucalipto, había mucho eucalipto por la zona. Antes no había muchas casas, el eucalipto. Luego, yo crecí con eso. Entonces, y puedo transmitir esa vivencia a través de lo que uno se forma del barrio. También otras cosas que me recuerdan es los mitines políticos que venían acá, no sé por qué, pero venían acá a la estación de ferrocarril y eso me llamaba a mí la atención porque ahí le tuve la oportunidad de conocer a Velasco Ibarra, a Camilo Ponce Enríquez,
otros representantes de ese entonces. Imagínense, en 1958 ya le conocía a Camilo Ponce Enríquez. Yo tenía 8 o 10 años. Eso me llamaba mucho la atención, mucho, mucho la atención. Y la comunicación con la gente del ferrocarril, con el Brequerito. El Brequerito era un personaje que movía el tren como el maquinista a través de su iluminación con una lamparita y un palo. Muchas otras cosas, hay cosas lindísimas que usted ni se imaginan, ¿no? Como les decía, uno crece con estas cosas tan naturales como el comer el capulí. Así lo hacíamos, comíamos el mote en las esquinas, salíamos a recorrer con los muchachos a cualquier hora, o sea, si es que era de noche lo hacíamos y nos daban permiso nuestros padres, desde luego. Entonces salíamos a conversar en la calle, estábamos jugando y así, un poco de cosas que nos daban vida, que nos dieron vida y que somos resultado de esa sana experiencia y vivencia que nos dio este sector. No puedo decir que alguna vez sí, había gente que tomaba, ¿no? Desde luego. Estas edificaciones primero deben ser retomadas y rehabilitadas. Por ejemplo, el Molino Royal, la misma estación de ferrocarril. Hay un sector donde uno puede ver desde una parte más o menos al nivel de la línea de la vista. Eso nosotros los arquitectos diferenciamos entre lo alto, lo bajo y lo medio. Nosotros estábamos en este punto en la parte media y visualizábamos lo que es la sinuosidad de la calle Maldonado, el frontis de la basílica, la culata del San Sebastián y elementos muy importantes donde ahí hay un diseño de un balcón, el balcón de Quito, de la parte sur hacia el norte, donde podemos ver todo lo que es el elemento visual que uno puede admirar de la parte de Chimbacalle. Debemos hacerlo, debemos procurar informarles a esto. Yo tengo ya los proyectos, de ese proyecto tengo ya definido. Hay otro proyecto que es la recuperación del Molino Royal, convirtiéndole en una plataforma cibernética y también donde una parte superior se vuelva como un balcón. Luego el trayecto de la parte sur, este-oeste, o sea, rompiendo la longitudinalidad de la avenida Maldonado, para hacer un eje transversal que comunique desde el este al oeste y lleguemos de esta forma, peatonalmente, hacia la parada del metro. Nadie está pensando en eso, nadie lo ha hecho. Y es tan necesario esta ejecución de obra que se debe retomar. El paseo del tren es otro de los elementos que tenemos que forjar a que se realice y se ejecute estas obras, para que realmente sea una devolución de lo que puede hacer la administración Eloy Alfaro y el Estado a través de METOP. Realmente Chimbacalle, debido a del tren en funcionamiento, eso generó mucha dinamización social, económica y también, ¿para qué le voy a decir? También turística. Pero cuando se va el tren, un elemento importantísimo aquí, se pierde ese direccionamiento de un sector que puede vitalizarse a través de este funcionamiento del tren. Pero se murió el tren y muere el valle. Y la gente también empieza a no tener importancia por quedarse acá en este sector, porque algo que funcionó la economía. Pero
debemos ahí sí ponernos en actitud de cambiar esa, si esto dejar de hacer por el barrio, porque este se puede convertir realmente en un barrio donde atraiga a mucha gente que ustedes ni se imaginan, serán estudiantes. Nosotros tenemos una población flotante de aproximadamente 10.000 personas a través de estudiantes, de iglesia, sectores que están produciendo fábricas, pequeñas fábricas, no fábricas porque ya se fueron, pequeñas fábricas, pero hay eso, si es que nosotros direccionamos a este grupo de gente conseguiríamos. Por ejemplo, el Molino Royal. El Molino Royal convertido en una plataforma cibernética, los estudiantes lo que hacíamos lo hacíamos antes. Justamente el brequero. El brequero, se fue el brequero, ya, pero debemos traerle al brequero, pero ya como representación simbólica de nuestro barrio. Porque ¿quién les representa a uno de Chimbacay? Ya no nos representa ningún político, ninguna persona, ni nadie. Nos representa lo que hemos visto en historia y en vida. Sí, hay personajes bien importantes. Por ejemplo, hay un personaje, Jerry Reynoso, es un digno representante de Chimbacalle que expresa su arte a través de la pintura, lo que es el tren. Vayan, vean esa verdadera primicia, ese verdadero tesoro que este señor Jerry Reynoso, gran amigo mío, que nos ha dado la oportunidad de conocer su arte. Hay otros representantes muy importantes. Hay un músico que nace aquí en este sector. Terry Pazmiño es un representante de aquí de la música. Pero bueno, hay buenos músicos y representantes de aquí de nuestro sector, ¿no? La familia Hierve es tan representativa en nuestro sector que genera lo que es la imprenta de nuestro barrio. Está generada por la familia Ayerbe Rosas. Es un tío político mío, que no es porque es familia, sino porque ellos fueron dignos representantes de lo que es la parte del sector imprenta. Bueno, esa frase, no sé por qué circunstancias me la inventé yo, y porque es mi vida. Y digo, Chimbacalle de mi vida, parto de eso, porque viví aquí, Chimbacalle de mi vida, de ayer, porque nací aquí, de hoy, porque estoy aquí con ustedes, teniendo esa oportunidad de comunicarme con gente joven como ustedes, que pueden transmitir y dejar un legado para que a la vez ustedes comuniquen a quienes vean que realmente se está haciendo cosas muy bonitas e interesantes de ayer, hoy y siempre, porque no se va a perder este sentimiento, no solamente porque nace en mí, no nace en ustedes. Ahora les estoy viendo que tienen ese interés, ese bonito cariño, y tan importante que lo toman con esa importancia como le toman, que da gusto ver que haya jóvenes como ustedes alineados en lo que debería ser para nuestro sector. Desde luego, ustedes independientemente tendrán sus profesiones, pero se da un poquito de interés, de tiempo, para que se refleje otra visión de lo que debería tener Chimbacalle. No soy tan elocuente para poder expresar lo que nace. Ustedes han escuchado mis sentimientos, mi afecto que tengo yo por este sector y reciban con todo ese cariño, con toda esa buena intención y transmitan ese legado que podemos dejar en base a nuestra conciencia, a nuestra educación, a nuestra formación, que lo estamos haciendo con mucho, mucho cariño para que
otras generaciones vean que aquí hubo gente que ama a su casa, ama su sector, ama a su gente, ¿no? Familia. Ese es Chimbacalle. Chimbacalle es un reflejo no solamente del tren, sino también de personas, como ya hemos hablado, el brequerito, el cargador, el taxista, mucha gente, los estudiantes, mucha gente que ha tenido la oportunidad de vivir en este barrio. Y respétenle, amen. Y luego de tener esa actitud directa con este barrio, todo podemos cambiar, todo puede transformarse. Alcaldía Metropolitana.